Buenas tardes. Agradezco la invitación de la Asociación Civil Tlacaelel a este evento. Agradezco la hospitalidad de esta gran institución que es la Sociedad Mexicana de Geografía, que es una de las instituciones más importantes para el resguardo del acervo cultural de este país. Justamente ahora, el próximo año, que se cumplen 100 años de la promulgación de la Constitución vigente en México, pues esta institución tiene 183 años. Esto es más antigua que nuestra propia Constitución. Es para mí un gusto, un honor estar en este espacio, en este recinto que han pasado grandes liberales y grandes forjadores de la historia de nuestro país en este espacio. Ya con Carmina estábamos platicando, que ya es la segunda vez que me invitan. Ya tuvimos aquí un evento hace unos años que hablábamos de los derechos de los adultos mayores en la Ciudad de México. Hace algunos años ya estuve aquí con ustedes y ahora vengo a platicar sobre el tema del proceso para elegir a nuestros constituyentes y en general el tema de la constitución de la ciudad. Ya, otra vez. Muchas gracias. Bien, justamente también hace un momento en la antesala de iniciar este evento, platicábamos los antecedentes democráticos aquí en el Distrito Federal y desde que en 1993 un grupo importante de ciudadanos empezaron a generar las condiciones en la Ciudad de México para que hubiera un referéndum, un plebiscito, para que pudiera haber elecciones en esta ciudad. En 1997 se plasma ese hecho, se dan las primeras elecciones aquí en el Distrito Federal y en el año 2000, además de elegir, y también la primera asamblea legislativa, la primera legislatura justamente pasa de ser asamblea de representantes a ser asamblea legislativa del Distrito Federal. Su primera legislatura fue en 1997 y en el año 2000 se da otro paso en los procesos democráticos en la ciudad porque se da también la elección de jefes delegacionales. Si ustedes recuerdan, en 1997 solo se elige jefe de gobierno y el jefe de gobierno electo en aquel momento, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, él designa a los 16 jefes delegacionales. Pero como había una vocación democrática de todo el movimiento que lleva al ingeniero Cárdenas a ocupar este espacio en la Ciudad de México, una de las primeras reformas que hace justamente esta primera asamblea legislativa es que los jefes delegacionales ya no sean designados por el jefe de gobierno, sino que se dé en un proceso de elección los 16 jefes delegacionales. Y es importante traer esto a cuenta porque ahorita que desarrollemos el tema y nos demos cuenta cómo está ahorita la situación de posibles regresiones democráticas en la ciudad, nos vamos a dar cuenta cómo ya no hay ese espíritu de seguir avanzando en los derechos políticos de los capitalinos. Y en aquel entonces el PRD ganó la mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa, sin ningún problema pudo haber dicho que en el 2000 sigan designándose los jefes delegacionales por parte del jefe de gobierno, y no, se hizo un paso adelante y se llevó a que 3 años después
los habitantes de la Ciudad de México pudiéramos elegir de manera democrática a nuestros jefes delegacionales. También a partir de 1997 se empieza a plantear el tema de que en la Ciudad de México tenga que haber una constitución. Entonces, a mí me tocó ver este proceso más de cerca, digamos, en el periodo 2006, que fui director de concertación política del gobierno de la ciudad, estando en el área política. No era mi tema, pero pues estaba en la Secretaría de Gobierno. Entonces vi cómo iba el proceso. El secretario de Gobierno era José Agustín Ortiz Pinchetti, y cómo llevaron el proceso en la Cámara de Diputados, donde supuestamente se había avanzado bastante para poder concretar el que se pudiera dar este constituyente. No hubo interés político, y lo digo con toda claridad, de parte sobre todo del PRI, de que la Ciudad de México, el Distrito Federal, tuviera en ese momento una constitución. Y lo mismo pasó después en el siguiente gobierno, en el gobierno que encabezó Marcelo Ebrard. También hubo intentonas para que pudiera salir esta reforma política y que se le pudieran dar plenos derechos a la Ciudad de México. Y otra vez se avanzó de alguna manera, hubo buenos debates en la Cámara de Diputados, y al final, sobre todo el PRI junto con el PAN, votaron en contra de que se pudiera dar este paso democrático en la ciudad, y otra vez tuvimos que esperar. Ahora, ¿en qué estamos? Bueno, hace unos meses en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores se aprueba reformas a la propia Constitución política de los Estados Unidos mexicanos para que se dé la reforma política del Distrito Federal. En esta reforma política se plantea que la Ciudad de México va a tener su propia Constitución y que el gobierno local controle su propio endeudamiento y su propio presupuesto, que el jefe de gobierno pueda nombrar a su procurador y a su jefe de policía, y que se puedan definir con precisión las responsabilidades de los futuros delegados electos. Eso era el planteamiento inicial que se tenía en este proceso. Cuando se inició el debate en la Ciudad de México para que esto ocurriera, digamos que eran varios de las demandas que se pedían: que tuviera su constitución propia, que pudiéramos nosotros controlar nuestro propio techo de endeudamiento, que pudiéramos nombrar a nuestro propio procurador, a nuestro jefe de la policía, y que se pudieran definir las responsabilidades de los delegados. También otro de los temas que siempre se tuvo como parte fundamental de la lucha para que la Ciudad de México tuviera su constitución es que las autoridades pudieran consultar a los ciudadanos en sus decisiones fundamentales, y que los ciudadanos pudieran exigir información y legalidad en todos los actos de gobierno. Esto era otro eje fundamental de este debate. Y también otro tema fundamental era la rendición de cuentas, que se estableciera un régimen local para que el gobierno rinda cuentas ante la ciudadanía, que haya una regulación del juicio político a los gobernantes, y que se instaure una Contraloría autónoma dirigida por ciudadanos, encargada de vigilar el uso de los recursos públicos y evaluar las decisiones y los compromisos del gobierno. Esto, digamos, que era desde el 2000, era la lucha y eran los planteamientos que se enarbolaban en aquel entonces, y era parte de la discusión que se tenía. Ahora, ¿cuál fue la reforma política que aprobó el Senado de la República? La Ciudad de México no podrá tener o fijar su propio techo de endeudamiento. Esto va a seguir siendo facultad de la Cámara de Diputados.
Entonces, uno de los temas fundamentales que nosotros planteábamos o que se planteaban en aquel momento desde el año 2000 no se va a cumplir. El Congreso local no va a poder fijar el techo de endeudamiento. En cuanto a la parte de la designación de procurador y de jefe de la policía, de secretario de Seguridad Pública de esta ciudad, sí se va a poder realizar por parte del gobierno de la ciudad, pero podrá ser removido por el presidente de la República. Entonces, ahí viene otra facultad que va a estar, digamos, mocha, porque si bien se va a poder nombrar, si el presidente de la República no le gusta que el secretario de Seguridad Pública no reprima manifestantes, pues entonces lo va a quitar, o en momentos delicados en esta ciudad, pues no va a tener plenas facultades el gobierno de la ciudad. En cuanto al tema de la rendición de cuentas y de la participación ciudadana, bueno, de entrada no se está dando como debería de darse un proceso como estos. Si lo que estamos planteando es que haya más participación de los capitalinos, pues tendríamos que empezar con la participación de los habitantes de la ciudad para elegir a sus propios constituyentes. Digamos que es un principio elemental de democracia, que sean los ciudadanos los que elijan a sus representantes. En el caso de los constituyentes, de los 100 constituyentes que tendrá esta ciudad para redactar la Constitución, 40 de ellos van a ser nombrados por dedazo. O sea, regresamos al dedazo en esta Ciudad de México. 40, no uno, no dos. Nosotros decíamos, bueno, pues si el jefe de gobierno quiere tener un representante, pues que elija un representante. Si el presidente de la República quiere tener un representante, pues que elija un representante. Si la Cámara de Diputados quiere tener un representante, pues que elija otro representante. Si la Cámara de Senadores quiere tener un representante, pues que elija otro. Y serían 4 representantes de 100. Eso podría ser aceptable, pero no, se elige o se reforma, la reforma política del DF nos dice que de los 100 constituyentes, 40 van a ser nombrados por dedazo. Esto es, 6 los va a nombrar el jefe de gobierno, 6 los va a nombrar el presidente de la República, 14 los va a nombrar el Senado de la República y 14 los va a nombrar la Cámara de Diputados. Por ejemplo, el Senado de la República, no hay 14 senadores del Distrito Federal. Entonces, va a haber senadores de otros estados que van a ser constituyentes de la Ciudad de México. Y probablemente, aunque sí hay más de 14 diputados federales en la Cámara de Diputados, probablemente vaya a haber diputados elegidos por la Cámara de Diputados que no son del Distrito Federal y que van a ser constituyentes del Distrito Federal. Y el señor jefe de gobierno va a sus anchas a decidir a 6 y el presidente de la República a sus anchas va a poder decidir a 6. ¿Por qué se tomó esta decisión en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores? Por un asunto elemental que tiene que ver con que quieren tener el control del constituyente. Ellos, el PRI, porque Peña Nieto va a decidir a 6 y más o menos la Cámara de Diputados de 14, más o menos 6 van a ser del PRI. Entonces, 6 que va a elegir Peña, digamos cercanos a ellos, al PRI. De los 14 que va a elegir la Cámara de Diputados, 6 van a ser del PRI, ahí van 12. Y de los 14 de la Cámara de Senadores, más o menos 6 también van a ser del PRI. O sea, el PRI de arranque va a tener 18 constituyentes. El 18% de arranque de constituyentes los va a tener el PRI por dedazo. Cuando, desde 1997, cuando en esta ciudad hay elecciones,
7 que hay elecciones en esta ciudad, el PRI nunca ha rebasado el 18% de la votación. Y hoy ya va a tener de arranque 18. El PRD va a tener 6 nombrados por el jefe de gobierno, va a tener más o menos 3 nombrados por la Cámara de Diputados y 2 nombrados por la Cámara de Senadores. O sea que el PRD va a tener de saque 11 diputados, 11 diputados constituyentes. O sea, el 11% de los constituyentes ya va a tener el PRD de arranque. Y el PAN va a tener también seguramente 3 de la Cámara de Diputados, 2 de la Cámara de Senadores, va a tener 5, el 5% ya de arranque va a tener. Y la primera fuerza política de la ciudad, que es Morena, fuimos el partido que más votos obtuvimos en el proceso electoral del año pasado, tuvimos 700,000 votos, casi el 28% de la votación, para tener, fíjense con esa composición, para tener el 28%, que es lo que tuvimos en la elección pasada, para tener el 28% de constituyentes, o sea, para tener 28 constituyentes, que es lo que, si nos vamos exactamente a la elección de hace un año, es lo que deberíamos de tener, el 28%, necesitaríamos tener el 46% de la votación. Entonces, obviamente esta reforma política trae dedicatoria, y trae la dedicatoria de que a Morena se le reduzca el número de constituyentes. De hecho, Morena tuvimos una decisión política de participar, pero antes de tomar esa decisión política tuvimos varios debates al interior del partido donde algunos de nosotros decíamos que tal vez lo mejor era ni siquiera participar y decir, pues ahora sí que quédense con su constituyente. Decidimos hacerlo porque tampoco les podíamos dejar todo el terreno, porque tiene que ver también con un contraste de posiciones las que vamos a hacer en el constituyente. Entonces, de entrada, insisto, el PRI, que nunca ha rebasado desde que hay elecciones en la ciudad el 20% de la votación, va a tener 18, más les gustan que saque el 12, 15%, va a tener el 12%, van a ser 8 más, pues van a tener 26 diputados, o sea, el 28% del constituyente. Y el PRD, que tenga el 20 y tantos por ciento, va a tener otros 12, va a tener igual, va a tener 20 y tantos constituyentes, inflado. Y el PAN también va a ser inflado, y eso, si le sumamos a los pequeños partidos que son satélites de ellos, el Verde, Nueva Alianza, etcétera, pues va a ser un constituyente controlado. Pero, pues, insisto, pese a eso, vamos a trabajar. Entonces, nosotros, yo decía que me metí a este tema porque uno de los temas fundamentales para nosotros es la participación ciudadana. Este constituyente tiene que tener, o va a ser un debate, entre darle más poder a los partidos, darle más poder a las cúpulas que gobiernan esta ciudad, o darle más poder al ciudadano. Y hay varios temas al respecto. ¿Qué propone Morena en esos temas? Uno, el asunto de plebiscito, referéndum y revocación de mandato. Nosotros, uno de nuestros temas fundamentales va a ser que en la Constitución quede expresamente delineado que pueda haber revocación de mandato. No queremos tener un jefe de gobierno 6 años que esté destruyendo la ciudad y que los ciudadanos no podamos hacer nada y decir mejor váyase a su casa y deje de estar afectando a la ciudad. Plebiscito, referéndum para temas fundamentales, por ejemplo, en el desarrollo urbano de la Ciudad de México. Todos los que vivimos en la Ciudad de México estamos viendo un gran caos urbano. Hay construcciones, megaconstrucciones, plazas comerciales, en zonas donde ya hay mucha presión por falta de agua, por falta de drenaje. Bueno, ¿qué queremos nosotros? Que si va a haber una
una mega obra en la colonia Santa María la Ribera, pues que sean los habitantes de la Santa María la Ribera los que decidan si les conviene o no les conviene esa obra. Es elemental de la convivencia y de la decisión de los habitantes del Distrito Federal. Hoy no pasa eso. Hoy el cambio de uso de suelo pasa por los diputados aprueban el cambio de uso de suelo y los habitantes de la Santa María la Ribera que se aguanten porque no tienen elementos jurídicos para pelear. Eso sí está todo en orden, porque si no está en orden, vemos cientos de obras en la Ciudad de México que además de todo son irregulares, son ilegales. Entonces, por ejemplo, ese tema de la participación. Otro tema que tiene que ver con el darle más poder a los habitantes de la ciudad, el presupuesto participativo. Hoy el presupuesto participativo, supuestamente el 8% del presupuesto de las delegaciones tiene que ser aprobado por los habitantes de esa delegación. ¿Pero qué hacen los delegados hoy en día? Le dicen a los habitantes de una colonia, tienes para elegir si compramos más patrullas, si le compramos más uniformes a la policía o si compramos más cámaras. Es el presupuesto participativo. Entonces, si los vecinos de Santa María de la Ribera quieren poner un parque, pues no pueden, porque el presupuesto participativo te dice o compramos uniformes, o compramos patrullas, o compramos cámaras. Pues es una vacilada. Entonces, ¿nosotros qué decimos? Que verdaderamente en la Constitución quede plasmado que haya un presupuesto participativo real, que un porcentaje importante del presupuesto de la ciudad lo elijamos entre todos. Esta ciudad, por ejemplo, hoy tiene un superávit de 30,000 millones de pesos. 30,000 millones de pesos tiene el secretario de Finanzas de esta ciudad en su escritorio, o más bien en las cuentas del gobierno de la ciudad en los bancos. Y hay 80,000 adultos mayores que por ley ya tienen que recibir su tarjeta y están en la lista de espera. Con 800 millones de pesos le damos a todos los adultos mayores su tarjeta. Y hay gente que lleva hasta 3 años solicitando su tarjeta de adulto mayor y no tiene, esperando a que fallezca uno para que le den, para que pase a la lista. O zonas en la Ciudad de México donde por falta de infraestructura no tienen agua suficiente y el gobierno de la ciudad tiene 30,000 millones de pesos. Entonces, creemos que el tema presupuestal, el tema del manejo de los recursos, es un tema que tiene que consultarse, es un tema que los habitantes de la ciudad tenemos que decir a dónde queremos que vaya el dinero. Hoy tenemos una crisis ambiental como no la habíamos tenido en los últimos 15 años en la Ciudad de México, y no se le da suficiente presupuesto al transporte público. Nosotros pedíamos 800 millones de pesos más para RTP, pues no se lo dieron. Pedimos 200 millones de pesos más para servicios de transportes eléctricos, que no contaminan nada porque son eléctricos, no se le dio nada. Entonces, temas tan importantes como esos deben de ser consultados y deben de ser la mayoría de los capitalinos los que decidan sobre ello. O, por ejemplo, esto del Contralor o del propio Procurador. Esta ciudad tiene que ser una ciudad avanzada. Hemos visto todos los problemas que hay en el manejo de la Procuración de Justicia, no solo en la ciudad, sino en el país. Y varios especialistas han hablado de que el Procurador no sea nombrado por el presidente de la República o el jefe de gobierno. Pues hoy en la Constitución de la Ciudad de México podríamos tener esa posibilidad, ya que quede en la Constitución que el procurador también se vaya a elección. Eso sería muy interesante, que no sea dependiente directo del jefe de gobierno, sino que realmente fuera un procurador que buscara la justicia y no que anduvieran las componendas que le encarga el jefe de gobierno o el Contralor. Solo en este país, que es absurdo también, solo en este país pasa de que el que vigila, su jefe es el vigilado. Bueno, pues entonces,
¿Cómo va a poder actuar un contralor si el que debe de vigilar es el que le paga y es el que lo puede remover de su cargo? Entonces, la Constitución sí nos puede dar esas herramientas. Obviamente, por eso no querían que tuviera más fuerza Morena, porque ellos lo que quieren es mantener el estatus, mantener que el control de la ciudad lo tenga el jefe de gobierno, que los diputados sean los que sigan haciendo, por ejemplo, los cambios de uso de suelo en la ciudad y no sea la participación ciudadana la que nos lleve a ello. Son como algunos ejemplos de esto que tiene que ver con darle más poder a los capitalinos, pero estoy dando 2 o 3 ejemplos, pero hay muchos ejemplos más que los habitantes de la Ciudad de México pueden tener mucho más poder, mucho más herramientas para decidir el futuro de la ciudad y que no sea solo quienes nos gobiernan los que tengan estas capacidades. Bueno, entonces les decía que la deuda pública va a seguir siendo igual. El jefe del Ejecutivo Federal será el que deba informar al Congreso de la Unión sobre el ejercicio de los recursos relativos a la deuda que plantee la Ciudad de México, lo cual nos parece inaceptable. ¿Por qué? Primero porque fiscalmente la Ciudad de México es quien más aporta a la Federación. Más o menos 5 de cada 10 pesos que llegan a la Federación llegan de la Ciudad de México. Y no se le va a permitir a la Ciudad de México poder fijar su techo de endeudamiento, cuando cualquier otro estado tiene libertad para fijar su techo de endeudamiento. Me preguntaban hace un momento el tema del estado 32. Bueno, en realidad no va a ser un estado la Ciudad de México. Tampoco ya va a ser Distrito Federal. Va a ser una entidad que va a tener facultades distintas a las que tiene cualquier otro estado de la República. Sus diputados ya no va a ser Asamblea Legislativa, va a ser Congreso local, pero no van a tener las mismas facultades que cualquier diputado tiene en sus congresos locales. Entonces va a ser ahí un mazacote entre algo que ya no va a ser como es, pero no va a ser como es en los otros 31 estados de la República. Por ejemplo, las alcaldías tampoco van a tener autonomía financiera. Hoy vemos eso como un gran problema en la ciudad. Todavía las delegaciones dependen 100% del capricho del gobierno central. Casi hasta para comprar escobas necesita salir el recurso del gobierno central. Entonces, al no darle facultades de autonomía financiera ni patrimonio propio, estas alcaldías no van a tener mucho más herramientas de las que tienen. Al generar, va a haber concejales, como ocurre en varios estados de la República, va a haber un cabildo, va a haber, no sé cómo se le va a llamar, pero probablemente sean síndicos, regidores, como ocurre en los otros estados de la República. Eso nos va a generar más presión presupuestal, porque se habla de 3,000 millones de pesos más para mantener esta estructura. Pero ya filtró el PRD la intención de que varias delegaciones se dividan y probablemente se va a querer que en lugar de haber 16 alcaldías haya 23. Quieren que Iztapalapa se convierta en 3, Gustavo Madero en 3, Tlalpan en 2 y creo que Cuauhtémoc en 2. Eso puede parecer en el discurso algo bueno, de decir, bueno, acercamos la autoridad a los ciudadanos, que una autoridad como Iztapalapa, en lugar de que gobierne un delegado a 1.800.000 personas, se divide en 3 y cada uno de los delegados gobierne a 600,000 personas. El problema es otra vez de dinero, porque si en lugar de haber 16 hay 23 alcaldías,
Necesitamos sueldo para no 16, sino para 23 alcaldes. Necesitamos sueldo no para 16 directores generales de desarrollo social, sino para 23 directores generales de desarrollo social. Necesitamos sueldo no para 16 directores de obra, sino para 23 directores de obra. Y eso llévenlo a toda la estructura, porque una estructura, por mucho que se pueda decir a costos compensados, no va a ser así. ¿Por qué? Porque no se va a dividir todo el personal. Se van a crear nuevas plazas, nuevas subdirecciones, nuevas jefaturas de unidades departamentales y otra vez a crecer la burocracia. En lugar de que ese recurso se pueda destinar a programas sociales, a proyectos productivos, etcétera, etcétera, va a ser recurso que se va a dar a la burocracia de esta ciudad. Y eso no nos gusta, nos parece que no debería de ir por ahí el camino hacia el constituyente. También en el tema, por ejemplo, de servicios, agua, basura, transporte, todo esto va a seguir recayendo en el gobierno central, no en las alcaldías. Nosotros decimos, bueno, si vamos a tener la posibilidad de una constitución y vamos a poder reformar muchas cosas, pues que tengan más facultades los alcaldes. Pues no, como viene en la reforma política, esas facultades no se le está dando a los alcaldes, sino se le está centralizando al gobierno de la Ciudad de México. Nosotros también decimos que la reforma acota a la ciudad algunas de las facultades propias que tienen los demás estados de la federación, como la deuda pública. Y el tema de la fuerza pública, que por supuesto no nos gusta nada. Ya lo vimos hace unos años con el jefe de gobierno y el presidente Fox, que el presidente Fox decidió de manera arbitraria cesar a un jefe de la policía de la Ciudad de México. Bien, ¿qué va a hacer Morena al respecto? Insisto, vamos a dar la batalla. Me preguntaban hace unos minutos antes de entrar a esta plática que por qué estaba aquí. Bueno, les decía que primero porque me invitaron, pero segundo porque nosotros tenemos que aprovechar todos los foros posibles para hablar de la Constitución. Nos parece muy importante que todos los habitantes de la ciudad sepamos qué nos estamos jugando en la Constitución, porque parece que no hay mucho interés en que haya una participación importante de los capitalinos. Parece que las estructuras de los partidos quieren tener el control del proceso. Y lo vimos también, se me pasó decir, quien quería ser constituyente, digamos, independiente, tuvo que juntar 73,000 firmas. Eso para un ciudadano, digamos, común y corriente no es sencillo. Nosotros juntamos ¿cuántas firmas para lo del? Juntamos el partido y los diputados, juntamos 65,000 firmas para pedir el plebiscito en contra del reglamento de tránsito. Imagínense que un ciudadano tenga que juntar 73,000 firmas. Pues obviamente era para que no pudieran los independientes acceder al constituyente. Entonces, ¿qué definió Morena? Morena definió participar, dar la batalla. Sabemos que las condiciones no son las mejores, sabemos que la composición del constituyente no va a ser favorable, pero sabemos también que entre más participación ciudadana haya, más constituyentes vamos a meter nosotros de nuestra planilla, porque nos queda claro que el proceso que se ha dado en la Ciudad de México cada día es más evidente que los otros partidos políticos están defendiendo sus intereses y cada día tenemos más respaldo ciudadano. El propio gobierno de la ciudad,
y sus partidos aliados no quieren que haya participación, no quieren que mucha gente participe en el constituyente. Y si nosotros vamos a las calles a hablar del constituyente, la gente no sabe de qué se trata, no ve todavía esta relación entre su vida diaria y lo que va a ocurrir para redactar la Constitución del distrito de la Ciudad de México. Entonces, nosotros ¿qué necesitamos? Aprovechar todos los foros, invitar a que participen, que pasen la voz, que expliquen la importancia de que los capitalinos asumamos esa responsabilidad y que de manera libre, de manera abierta, de manera consciente, tomemos una decisión de participar en este constituyente. Morena conformó su lista, que apenas el domingo pasado el presidente del partido en el Distrito Federal, Martí Batres, la dio a conocer. Y bueno, nuestra lista incluye juristas, académicos, ciudadanos, dirigentes de organizaciones sociales, y quisimos conformar una lista muy heterogénea y que tuviera una composición muy importante de toda la gama de habitantes de la ciudad. No quisimos que fuera una lista de puro militante de Morena, de puro dirigente de Morena, todo lo contrario, abrimos la opción para que pudiéramos generar realmente eso, un abanico que sea, insisto, que represente a los capitalinos. ¿Cuáles son y bueno, desde hace unos meses creamos un consejo estatal para iniciar la redacción de la propuesta. Esta propuesta no está acabada. Yo sé que aquí hay gente que conoce bien la ciudad, que ha estado en los procesos de la ciudad. Yo los quiero invitar a que puedan conocer los documentos que está elaborando Morena, porque no son documentos acabados. Queremos que la mayoría de la población y sobre todo ciudadanos connotados como ustedes puedan ponerle de su experiencia, enriquecer la propuesta para que sea una propuesta lo más acabada posible. Nosotros sabemos que la propuesta que vendrá del gobierno de la ciudad, porque además les quiero decir, cuando se aprueba la reforma política, se dice que quien va a presentar el borrador que se va a discutir es el jefe de gobierno, lo cual tampoco nos parece correcto. Debió haber sido un proceso mucho más amplio, pero bueno, así salió en la reforma política. El documento que se va a discutir, que van a discutir los constitucionalistas, los constituyentes, va a ser una propuesta del jefe de gobierno. Pero eso no quiere decir que sea la única propuesta. Nosotros vamos a llevar nuestra propuesta y la vamos a debatir y la vamos a contrastar y vamos a hacerle ver a los capitalinos cuál es la propuesta de avanzada en la Ciudad de México. Pero esta propuesta todavía se está redactando, no está ni mucho menos acabada. Entonces, si aquí podemos tener un mecanismo de organización para que conozcan todos la propuesta y para que la puedan enriquecer, le puedan dar su opinión, sería muy importante para Morena. Entonces tenemos este consejo redactor de la propuesta, donde estamos muchos capitalinos, y planteamos 11 ejes. Primero, los principios fundamentales de la Constitución, que es todo lo que son los derechos humanos. El segundo punto es integración, funcionamiento y atribuciones de los poderes locales, que eso nos va a corresponder a los diputados locales. Nosotros vamos a redactar, digamos, las formas en que se va a organizar tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo como el Poder Judicial. Las leyes orgánicas de los tres poderes en la ciudad le va a corresponder a esta actual legislatura. Entonces también hay todas las ideas que tengan, pues nos sirven mucho para reformar. Ahora con lo que vimos de la imposición del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, pues creemos que tiene que haber una
reforma a fondo del Poder Judicial en esta ciudad, bueno, en este país, pero a nosotros nos corresponde el ámbito de esta ciudad, y en esta ciudad tenemos que hacer cambios fundamentales, desde por qué solo los magistrados van a elegir a su presidente, por ejemplo. Es como si solo los diputados eligieran a quienes los van a representar, entonces tendríamos que abrir el panorama del Poder Judicial de esta ciudad. Entonces, el punto 3 es el nuevo diseño de la administración pública. El punto 4, que sean gobiernos, ayuntamientos más cercanos a la gente. El punto 5, el derecho a la ciudad. El punto 6, nuevos derechos para los habitantes de la ciudad. El punto 7, derechos sociales para la equidad. El punto 8, democracia y poder ciudadano. El punto 9, honestidad y ética pública. El eje 10, seguridad ciudadana, procuración y impartición de justicia. Y el eje 11, finanzas públicas y distribución del presupuesto. Entre los redactores de nuestro proyecto, pues está gente tan connotada como Héctor Díaz Polanco, Enrique Semo, Bernardo Batis, Jaime Cárdenas, Enrique Dussel, Paco Taibo II, Laura Esquivel, José Agustín Ortiz Pinchetti, Gabriela Rodríguez, Patricia Ramírez Curi, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, otro tema muy importante es el tema de las campañas. El Instituto Nacional Electoral, además del recurso que ya tienen los partidos políticos para su operación, como hay campaña en el DF, le dio más dinero a los partidos. ¿Qué hizo Morena? No aceptar. Morena dijo no, con el recurso que ya tenemos, que es suficiente, vamos a hacer nuestra campaña. En cambio, los otros partidos pues aceptaron el recurso. Son 10 millones de pesos para cada organización con registro. Esto es, como somos 10 partidos en la ciudad, son 100 millones de pesos, como si fuera cualquier cosa. Entonces, 100 millones de pesos nos va a costar a los habitantes de la Ciudad de México el chistecito de la elección del constituyente. ¿Qué hizo Morena? Bueno, no, eso es lo que le dieron a los partidos, más lo que va a gastar el propio instituto para la organización. Morena, por lo pronto, los 10 millones de pesos que le correspondían, los regresó, dijo no lo aceptamos, y con el recurso que ya tenemos como para operación del partido, con eso vamos a sacar el proceso electoral por parte de Morena. Bien, voy por último, a comentarles cuál es nuestra planilla, para que conozcan las personas que estamos proponiendo. Encabeza nuestra planilla la académica Irma Sandoval, que es experta en temas de lucha contra la corrupción, una académica muy prestigiada que ha tenido mucho trabajo en ello. En segundo lugar, el maestro Bernardo Batis, que es jurista, ex procurador general de justicia del Distrito Federal. Después está la contadora Berta Luján, que es sindicalista y excontralora general de la Ciudad de México. En cuarto lugar está Bruno Bichir, que es un activista cultural, actor. En quinto lugar está Clara Brugada, que es una dirigente social. En sexto lugar está Carlos Payán, exfundador de La Jornada, exdirector de La Jornada. En séptimo lugar está Lilia Rosbach, que es empresaria y académica. En octavo lugar está Jaime Cárdenas, que es jurista, exconsejero del IFE. En noveno lugar está Patricia Ortiz, es una joven profesionista, experta en política social. En décimo lugar está Mardonio Carballo, escritor, periodista y activista de náhuatl. En onceavo lugar está Gabriela Rodríguez, feminista, escribe en La Jornada. En doceavo lugar está Javier Quijano, jurista connotado. En treceavo lugar la filósofa Margarita Valdés, que es académica.
En 14º lugar está Héctor Bonilla, el actor, que también no solo es actor, sino es activista social. En 15º lugar está Elvira Daniel, que es integrante de la comunidad judía en México. En el lugar 16 está Raúl Bautista, dirigente social, varios lo conocen como Super Barrio. Él está en el lugar 16. En el lugar 17 está la antropóloga Consuelo Sánchez. Ella es experta en derechos de los pueblos originarios. En el lugar 18 está Fabricio Mejía, escritor. En el lugar 19 está Patricia Ruiz Anchondo, que además nos acompaña. Un fuerte aplauso, va a ser constitucionalista de esta ciudad. Pati ha sido diputada, ha sido miembro del movimiento social en esta ciudad, exdelegada en Gustavo Madero, ex procuradora social en esta ciudad. En el lugar 20 está el actor Damián Alcázar. En el lugar 21 está Mayela Delgadillo, activista contra el corredor Chapultepec. Fue de las que más estuvieron activas para que no se hiciera esta obra suntuosa y que agraviaba a los vecinos. En el lugar 22, el ingeniero Javier Jiménez Espriu, exdirector de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y experto en política energética. En el 23, Esperanza Lira, activista. En el 24, Ramón Jiménez, dirigente político, exdiputado. En el 25, Marta Pérez Bejarano, dirigente política. En el 26, Daniel Azar, integrante también de la comunidad libanesa. En el 27, Fiorella Fabri, una joven empresaria de los medios de comunicación. En el 28, Alejandro Rojas Díaz Durán, dirigente político, exdiputado y quien ha trabajado mucho el tema de la Constitución, justamente. En el lugar 29, Larisa Ortiz, especialista en derechos indígenas. En el lugar 30, José Neri Morales. Y bueno, después por ahí está también José Agustín Ortiz Pinchetti, jurista. Jesús Martín del Campo, exdirigente del movimiento del 68. Miguel Soria, activista de la comunidad gay. Gibran Ramírez, joven académico del Colegio de México. Urbanistas. Esa es la profesores del Politécnico, representantes de los pueblos originarios de Milpalta. Está por ahí también Julián Castruita, joven participante del movimiento Yo Soy 132. Está también por ahí un sindicalista de Mexicana de Aviación. Es la lista que está presentando Morena y con esta lista vamos a dar la lucha para que no haya regresiones en la ciudad. Para terminar mi exposición, solo quiero decirles que se nos ha dicho mucho que por parte del gobierno de la ciudad que va a ser una constitución de vanguardia y que no va a tener retrocesos, que no nos preocupemos. Pero nosotros sí estamos preocupados porque lo que ha ocurrido en la ciudad y en el país en los últimos años no es como para estar tranquilos sobre el destino de la Ciudad de México. Y voy a poner nada más dos ejemplos muy recientes, no solo en la ciudad, sino lo que está ocurriendo en el entorno nacional y en nuestro estado vecino. La semana pasada, seguramente algunos de ustedes lo vieron en los medios de comunicación, el Congreso Local del Estado de México aprobó una ley que le llamaron Ley Atenco para reprimir manifestaciones. Y votó a favor el PRI, el PAN y el PRD. Y hoy, en la mañana, en la Cámara de Diputados, se votó también una ley para que se pudiera generar estados de excepción en el país en momentos que ellos dicen que tienen que ver con la seguridad nacional. O sea, estamos viendo ya hechos que son peligrosos. Bueno, de hecho en la Ciudad de México hay presos políticos. Nosotros estamos luchando para que salgan estos presos políticos, pero no solo hemos avanzado ahí, sino hay retrocesos. Y
si tienen la mayoría de los constituyentes y no hay una posición de defensa de los derechos humanos, de las libertades individuales, podemos tener regresiones que no serían positivas para esta ciudad, que además esta ciudad ha sido una ciudad que le ha dado al país la muestra de que se puede avanzar, de que podemos avanzar en los derechos sociales, en los derechos políticos, en los derechos humanos, y se han copiado en varias partes del país. Pero si esta ciudad empieza a tener regresiones, pues también puede ser muy peligroso para este país. Hoy justamente en la mañana, que cuando tuvimos la sesión en la Asamblea Legislativa, subimos un punto de acuerdo, el Grupo Parlamentario de Morena, para pedirle a los constituyentes que dejaran expresamente en la Constitución que no se pudieran heredar los cargos, porque en esta ciudad ya se heredan los cargos. O sea, ya en Gustavo Madero, Víctor Hugo Lobo dejó a su mujer 3 años de delegada y ahora ya la mujer le regresó el cargo. O sea, entre marido y mujer van a gobernar 9 años Gustavo Madero. En Iztacalco, Elizabeth Mateos le hereda el cargo a su esposo y entre marido y mujer van a gobernar 6 años. En Venustiano Carranza está gobernando el hermano de quien fue delegado de Julio César Moreno, ¿cómo se llama el delegado? Israel Moreno. Bueno, la semana pasada pidió licencia un diputado del PRD de Tlalpan, Higinio Chávez, que ya fue delegado, porque se pidió licencia para irse no sé a dónde. ¿Y saben quién lo sustituyó? Su hijo, que era su suplente. Entonces, ¿qué hizo Morena? Pues presentamos un punto de acuerdo para exigirle a los constituyentes que quedara expresamente en la Constitución que no se podían hacer esas cosas en la Ciudad de México. ¿Y qué pasó? PRI, PAN y PRD votaron en contra. ¿Por qué? Pues porque quieren seguir manteniendo esos privilegios. Las familias, pues ya ni siquiera son grupos, ya son familias las que están apoderadas del control de varios territorios en la Ciudad de México. Entonces sí puede haber regresiones, sí podemos tener una constitución que los avances que hemos logrado en la ciudad vayan para atrás. Obviamente no va a ser expreso, pero van a dejar margen para que después en las leyes secundarias pueda venir regresiones en los avances que hemos tenido en la Ciudad de México. Yo los invito a que se informen, los invito a que participen, los invito a que a más vecinos, a más amigos, compañeros de trabajo, les digan que va a ser este proceso y ya en su momento voten por quien ustedes digan. Hoy no puedo hacer todavía campaña porque no se puede, pero ustedes ejerzan su derecho al voto de manera libre y consciente. Muchas gracias por escuchar.